porque no se le paga asignación de título, porque no se le paga Buenos Aires, porque no se le paga esto, porque no se le paga lo otro. Y ese colegio construye, gana alumnos y gana plata. Un colegio particular subvencionado recibe en subvención 60.000 pesos por alumno. Tiene 40 alumnos por sala. Tiene dos cursos por nivel, de primero a cuarto medio. Multiplica cuánto dinero es. Los problemas de dinero se solucionan con dinero. Más relacionado con lo psicológico, con la idea de fuerza, de violencia, de reaccionar, que con una idea política de que puede ser un medio para lograr fines. Y frente a eso mismo me refería a que además de eso había que sobrepasar ese clima de incluso creo que mencionaron como sencilla rebeldía o algo así, superarlo a un nivel de conciencia revolucionaria muchísimo más serio. Con esto justificando la necesidad de apostar a la disputa de espacios institucionales, de representación, para aumentar la participación, sobre todo que son cosas que vayan divergiendo la participación con la representación, para desplazar las ideas que el capitalismo ha colocado hegemónicas en la sociedad, en la cultura. Y para eso, además de las expresiones de rebeldía, hay que adoptar expresiones políticas, revolucionarias, organizadas y con firme conciencia, aplicando siempre la ciencia política también, por supuesto. Como comunista yo creo que ha sido nuestro aporte al último periodo de la humanidad, incorporar la ciencia a la organización, incorporar la ciencia, las condiciones materiales, las condiciones objetivas a cada una de las situaciones, pero analizar siempre desde, bueno, una perspectiva humanista, por supuesto, somos humanos, pero de hecho desde la humanista más profunda, entender al humano dentro de la naturaleza, como una expresión del trabajo humano, una expresión de la fuerza natural también, pero aplicando siempre en esa misma dimensión la ciencia y la organización, la predicción también, la predicción. Eso con respecto a esa pregunta. Eso no sé si te queda claro a lo que me refería. Y la otra era con respecto al modelo cubano. El modelo cubano existe solamente en Cuba, algo, la verdad, bien peculiar desde su inicio. Cuba es un país tiene unas características muy distintas a quizás cualquier otro lugar del mundo. Cuba fue el primer bastión del colonialismo, Cuba es la entrada a toda una zona geoestratégica que hoy día que es el Gran Caribe, el Centroamérica, que hoy día para el imperialismo es una fábrica de una reproducción de las drogas de peor calaña que perjudican a pueblos enteros y que llegan a Estados Unidos, gente que arriesgando su vida, redes de narcotráfico horribles, indimensionables para nosotros en Chile incluso. Cuba es la entrada a ese sector geopolítico y a toda Latinoamérica, y así lo han entendido siempre. También lo entendió la Unión Soviética a principios de los años 60. Así que tiene una responsabilidad importantísima en un lugar muy pequeño, pero con una dimensión estratégica del mundo incomparable, para todo tipo de intereses. Así también se entiende como en este momento Cuba se defiende después de una revolución en el año 59, revolución que adoptó muchos matices, que fue defendida por muchos grupos, no solamente un partido, movimientos que venían antes, que habían fracasado, partidos de distintas índoles. El partido, recordemos, no sé, Fidel Castro mismo era militante de un llamado Partido Ortodoxo. No sé, existía el Partido Revolucionario que había fundado Martí antes de la fundación del Partido Comunista Soviético, por ejemplo. Había una tradición también política importantísima en Cuba. Décadas después, recién en el año 70, 76, de hecho fue como ya las grandes reformas políticas de unificación de partidos, se creó el Partido Único por la Revolución Socialista de Cuba. Existieron también medidas económicas interesantes que se aplicaron en ese país, que fueron vanguardia en su momento. Se hicieron congresos relacionados con la economía que abarcaban cada organización territorial. La gente en Cuba, bueno, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conocer Cuba, y la gente muy organizada, muy consciente, que conoce
de muchas maneras lo importante que es su trabajo, su aporte a la sociedad y al proyecto socialista de Cuba. Y lo defienden de esa manera, y lo defienden no solamente con discusiones teóricas o enfrentándose a otras posturas o respondiendo los blogs, lo defienden con trabajo, levantándose muy temprano, a las 6 de la mañana, de hecho el horario en que empiezan a trabajar, etcétera, etcétera. Es una organización mucho más, hay organizaciones de masa bastante fuertes. Y bueno, ellos adoptan una postura económica. De hecho en los años 60 en Cuba se discute profundamente, se discute en la academia. De hecho Che Guevara, revolucionario archiconocido en todo Latinoamérica, él defiende una postura en Cuba que finalmente la que pierde frente a su postura de autonomía económica, frente a una postura también entendiendo la economía socialista en un contexto internacional. Así después va evolucionando, después en los años 90, después de la caída del muro de Berlín y del apoyo concreto de la Unión Soviética también, Cuba adopta un periodo especial relacionado con el turismo, la compra, o tratar de adquirir de la única forma que podía lo que era el turismo, la compra de divisas, porque hay un bloqueo económico de verdad aberrante, y se traduce, porque el bloqueo económico es una abstracción para nosotros, porque de verdad que ella se traduce en todos los aspectos de la sociedad. El peso cubano no tiene sentido en relación a cualquier otro lugar del mundo. Por ejemplo, no tiene relación, entonces tienen que adquirir divisas que son las monedas de intercambio que otros países pueden aportar, como el euro, como las monedas latinoamericanas. El dólar es muy castigado porque también el dólar es una amenaza a la independencia económica de Cuba. Y actualmente, de hecho, el reciente año, Cuba atravesó un proceso de congreso, el Congreso del Partido Comunista, que es el instrumento político del pueblo cubano, así lo entienden ellos. No es un partido político que disputa el espacio hegemónico dentro de la institucionalidad, es el instrumento del pueblo cubano, y así lo han entendido hasta ahora. Ha desarrollado congresos relacionados con la economía, donde han abierto de todas maneras sus perspectivas, han hablado ya de una cierta apertura económica, donde pueden haber empresas extranjeras en Cuba, pero el Estado tiene que tener la soberanía de sus recursos naturales, y eso lo garantiza teniendo más del 50% de las acciones, por ejemplo, de cualquier empresa que vaya al suelo cubano. Y así ha defendido su autonomía y un modelo que se desarrolló en Cuba bajo sus condiciones. Ahora eso aplicable a Chile ahora, por condiciones culturales, de gente, etcétera, etcétera, y históricas, también históricas, porque estamos hablando de 50 años de trabajo bajo condiciones adversas, es irreplicable en cualquier otro lugar del mundo. Cada sociedad, cada pueblo tiene derecho y debe determinar bajo sus condiciones, bajo sus intereses, su modelo de desarrollo, su modelo político. Eso absolutamente claro, y así también los cubanos no quieren reproducir su modelo en todo el mundo, porque también es peculiar, insisto, y ha sido exitoso bajo sus condiciones. Bueno, la última pregunta, Francesca. La última. Ya, sí, mira, para cambiar de cosas, mi pregunta era un poco respecto a eso, porque tú eres militante y has sido miembro del Partido Comunista y criticaste duramente lo que hizo la dictadura del país, y conoce la dictadura nunca es una salida a nada. Pero sin embargo, la reunión del Partido Comunista se hizo en Cuba, donde exactamente la democracia tiene un quiebre. Y bueno, todos vimos las declaraciones que hizo Camila Vallejo con respecto a su reunión con Fidel. Entonces, ¿qué mensaje contradictorio se le entrega a los mismos jóvenes que te siguieron a ti y a todos los que están con el movimiento social que se ha afectado? Porque se vio en Twitter en muchas partes que apoyar como a Fidel como apoyar a Pinochet. ¿Cómo explicáis esa contradicción en los jóvenes, en toda la gente que sigue el movimiento? Ya, sí, súper interesante la pregunta, de verdad que es algo que de verdad quiero ver la retina de muchas, yo trato de hacer esa comparación por supuesto, pero de verdad que es algo que existe en la conciencia de todos nosotros, y así también lo reforzaron los medios de comunicación, mucho, no solamente en Twitter y en otras partes. Efectivamente, en Cuba el modelo democrático que ellos escogieron y el que trabajan no es el modelo democrático burgués, digamos. Por una parte, bueno, el modelo democrático burgués ya en lo más general, pues, digamos, lo que Montesquieu, John Locke, por ejemplo, ideólogos del proceso, no sé, 1500, claro, como de la revolución industrial incluso. Por ejemplo, te puedo dar elementos para que más o menos entendamos entre todos de qué se trata. En Cuba, por ejemplo, existe un modelo
ampliamente participativo. De hecho, cada persona participa según su frente territorial o